Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy quiero agradecerles a todas ustedes que se acercan a este espacio y que nos preguntan y nos comparten sus inquietudes sobre la menopausia todos los días. Agradecerles la receptividad, cada una de sus palabras que nos impulsan a seguir con nuestro podcast de Plenipausia. En el episodio de hoy hemos decidido hablar de una glándula muy importante. Muchas de las chicas que nos escuchan nos preguntan sobre la tiroides. Y no es casualidad, es importante entender que parte de las alteraciones de la menopausia muchas veces se deben a esas alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroides y no solo se debe a la deficiencia de estrógenos. Entonces, esperamos que hoy en este episodio te permita entender mejor qué es la tiroides, cómo funciona, qué sustancias e incluso qué hábitos de vida pueden ser tóxicos para su funcionamiento, cuáles pueden ser sus deficiencias nutricionales, cómo te pueden afectar, cómo podemos resolver eso con recursos que están a nuestro alcance y sobre todo cuándo en realidad es necesario consultar ya con el especialista. Hoy vamos a hablar del hipotiroidismo subclínico en la menopausia, pero antes de entrar en el tema tenemos que repasar algunas cosas. Sí, empecemos por hablar de qué es la glándula tiroides, dónde se ubica y sobre todo cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas, que muy poca gente conoce. Hablemos de qué es una glándula. Una glándula, por definición biológica, son estructuras que tenemos en el cuerpo que tienen una sola función. Y su función es justamente liberar un tipo específico de hormona. Y para que podamos repasar un poquito de la biología, las hormonas son sustancias que actúan a distancia, es decir, la tiroides secreta las hormonas tiroideas, pero esas sustancias tienen su función sobre las células, por ejemplo, del cerebro o sobre las células del músculo. En el caso de las hormonas tiroideas, digamos que tienen una función transversal. Cuando digo transversal, ¿a qué me refiero? Las hormonas tiroideas actúan prácticamente casi que a nivel de todos nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son responsables de mantener lo que se conoce como el metabolismo basal. Y cuando hablamos del metabolismo basal, estamos hablando de cuánta energía necesita nuestro cuerpo para mantenerse activo y productivo. Pero para que podamos entender mejor, a mí me gustaría, Marvi, que nos contaras un poquito el caso de tu madre, que lo hemos hablado, bueno, suena horrible, es el caso de tu madre, el caso de tu mami, suena más bonito, que estábamos comentando en días anteriores y sobre todo porque lo que describes de tu mami se relaciona con muchas situaciones que nos han consultado antes, es decir, hay varias mujeres que ya se han acercado y que nos piden información sobre qué les pasa, sobre todo porque vienen con procesos de hipotiroidismo y con el proceso de la menopausia se les complica más y terminan sin entender qué es lo que realmente les está pasando. Entonces, arranquemos con lo de tu mamá y de esa manera podemos a lo mejor, o muchas de nuestras oyentes se pueden identificar y pueden ir entendiendo que realmente cuáles son todos esos procesos que regula la tiroides. Vale. Bueno, mi madre, antes de empezar a hablar de mi mamá, yo quería comentarles por qué relacionamos lo que le pasó a mi mamá con el proceso de hipotiroidismo. Porque una de las manifestaciones que puedes tener síntomas con hipotiroidismo es aumento excesivo del peso injustificado, un cansancio crónico, depresión y mucho frío. Ese frío que no se te calientan ni las manos ni los pies, aunque los pongas, te pongas cobijas, te pongas almohadas, te pongas lo que sea. Ajá, bueno, muchos investigadores y científicos demuestran que el hipotiroidismo puede estar relacionado directamente con un estrés muy fuerte, que ya ahora vamos a ahondar un poquito. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora que yo estoy estudiando toda esta parte del hipotiroidismo, es que ato cabo de lo que le pasó a mi madre hace más de 13 años.
Mi madre sufrió un estrés muy fuerte que fue la partida de mi hermana, el fallecimiento de mi hermana. A partir de allí, mi madre comienza a a engordar, a subir de peso cada día de manera injustificada. ¿Por qué lo digo? Porque mi madre no consumía el alimento que pudiese justificar los carbohidratos o azúcares para ese aumento tan excesivo. De hecho, era yo la que le daba la comida por su proceso de depresión. ¿Cuánto aumentó tu mamá en ese proceso? Aproximadamente 40 kilos. Es decir, tu mamá era una persona delgada. No era delgada, pero fue un exabrupto a cómo estaba mi madre a ese sobrepeso, pero en poco tiempo. Lo impresionante fue en poco tiempo. Claro, mi madre comienza a engordar ya cuando mi hermana está en ese proceso de enfermedad, pero una vez que muere, obviamente fue muy progresivo. La tuvimos que llevar, la preocupación de nosotros, porque aparte mi madre tenía un puente aortofemoral de las dos piernas. ¿Qué es un puente aortofemoral? Mi mami tuvo en su pierna izquierda una trombosis muy profunda, pero quedó atrofiada toda su safena. O sea, una trombosis es que se le bloqueó una vena grande. Por un coágulo. Se le formó un trombo y se le tapó. Una vena grande. La de mi mami fue su safena que se le bloqueó y se le tapó. Entonces lo que le hicieron fue su vena grande, la femoral, lo que hicieron fue como que extraerla o correrla para que ayudara a esa irrigación de una pierna a la otra de sangre. Y eso es un puente aortofemoral. Agarran una vena sana y se la conectan a la vena que se dañó para bypassear esa parte que se le trancó la circulación. Exacto. Uh-huh. Exacto. Pero ¿qué pasa con ello? Que al tener un puente entre sus dos piernas, mi mamá era muy peligroso tener un sobrepeso, porque de hecho el cardiovascular decía que podía reventar esa vena. Por lo que los médicos inmediatamente hicieron diagnósticos y en el examen le hicieron la prueba de TSH para diagnosticar la hipotiroidismo. Hablemos un poquito de qué es la TSH y cómo funciona un poquito el cuerpo. Normalmente estas glándulas que tenemos en el cuerpo, como la tiroides, como nuestros propios ovarios, todas esas glándulas que producen hormonas tienen un maestro de orquesta. El maestro de orquesta es el cerebro. En el cerebro está lo que es la hipófisis o pituitaria, que es la responsable de darle las instrucciones a cuándo esas glándulas van a generar la sustancia. En el caso de la hormona de la glándula tiroides, el cerebro a través de la hipófisis libera una hormona también, que es la que le da las instrucciones de trabajo. ¿Cuánto vas a generar de hormonas tiroideas? Por eso esa hormona se llama hormona estimulante de tiroides. En inglés las siglas son TSH y en español las seguimos usando igual. Entonces cuando ustedes escuchan hablar por ahí, te tienen que medir la TSH, te están midiendo justamente esa hormona principal que libera el cerebro y que le dice a la tiroides cuánto de las hormonas tiroideas, que se conocen como T3 y T4, tienen que liberar a la sangre para que vaya al resto de las células del cuerpo y puedan hacer su función. Exacto, gracias Karen. Perdona por la pausa informativa, pero creo que a veces es importante que la gente vaya como organizando las ideas. Bueno, continúo con el cuento. Ya luego entonces mi mami fue remitida a un psicólogo y tanto el psicólogo como el especialista recomendaron que había que hacer un bypass gástrico para controlar ese proceso de hipotiroidismo que estaba viviendo mi madre. Luego de ese bypass gástrico, realmente su mejoría fue total y plena. O sea, un bypass es que prácticamente le quitan el estómago. No es que se lo quitan, sino que hacen que la comida pase directo del esófago a prácticamente el intestino delgado. Y bueno, tiempo más tarde, mami mejora total y plenamente. Ella, de hecho, recupera su peso, ni tanto al inicial, porque inclusive queda mucho más delgada que como estaba inicialmente.
pero mamá mejoró con respecto a todo lo demás. Pero bueno, había un factor externo adicional que era su proceso de depresión por el luto. Pero si recuerdo bien, tú dijiste que antes del bypass ya le estaban dando hormonas tiroideas porque el diagnóstico fue que tenía una hipotiroidismo por estrés. Sí, de hecho después de la operación, a ella le eliminan inmediatamente esas hormonas extra que en el caso de ella estaba tomando Eutirox. Ella deja de tomarlo, pero sí le hacen su seguimiento y ven la mejoría en ella. Hasta el sol de hoy mi madre no ha tomado para nada una hormona adicional para mejorar su tiroides. O sea, su cuerpo respondió. Más sin embargo, que eso es lo que quiero ir comentando, porque hablamos de esto, o el episodio de hoy es para hablar de lo que es el hipotiroidismo subclínico. Y cuando comenzamos a revisar cuáles son como tal los síntomas que puede tener una persona que inclusive ya ha ido a su especialista, ya le han hecho sus análisis de la tiroides y el médico le dice que está bien, pero comienza a tener lo que es descenso de su temperatura, es decir, comienzas a sentir que tus manos están frías, que tus pies están fríos. Le preguntas a todos los que están alrededor de ti, pero ustedes no tienen frío, y los demás te dicen, no, pero yo me siento bien, ¿qué tienes tú? O te tocas la piel. Es bien interesante porque cuando uno habla de metabolismo basal hay un detallito. Metabolismo basal es eso que necesitamos para mantenernos tónicos. O sea, esa tonicidad muscular que uno se toca y sientes la piel caliente después de hacer ejercicio. El ejercicio es una cosa bien evidente. Cuando uno hace un ejercicio intenso y ya te bañaste y ya te estás calmando, si uno se toca, siente como que si hubieras tomado sol. Porque esos músculos que están ahí regenerándose porque la exigencia del ejercicio los hizo ponerse al día, y eso significa que tienen que volver a ver cuánta fibra muscular hay, etcétera, etcétera, hace que estén trabajando ahí activos. Eso significa calor. ¿Por qué? Porque cuando respiramos generamos suficiente energía, que se conoce como ATP, es la energía en la forma que la célula la utiliza. Entonces necesitamos muchísimo ATP para todos esos procesos de regeneración. Si uno se toca la piel, la sientes caliente y estás normal. Si te tomas la temperatura, no tienes fiebre, pero si te tomas la temperatura, esa temperatura basal va a estar elevada, entre comillas, va a estar más cerca de 37 que del 36 o del 35 de temperatura en grados Celsius. Exacto. Y fíjate que después que analizamos esto, yo le dije a mi madre, ahora que ella comienza a sentirse así, que todo el tiempo tiene las manos frías, yo le dije, empieza a tomarte la temperatura. Y de hecho hay un estudio que dice que el examen más básico que puedes hacer desde tu hogar para sospechar de que hay algún problema con tu tiroides y no ha sido todavía detectado, es tomarte la temperatura 4 veces al día fuera de las comidas. Es decir, apenas abre los ojos, tómate la temperatura. Antes del desayuno, antes de la comida, o como en muchos lados de Latinoamérica se le dice almuerzo, y antes de la cena. Y si esa temperatura, porque nuestra temperatura corporal, la normal tiene que ser, si hablamos de grados Celsius, es a 37 grados Celsius. Pero si estás hablando de grados Fahrenheit, es 98,6 grados Fahrenheit. Y esa temperatura se tiene que mantener en 37. Si está por debajo de 36,5, ya ahí hay un problema de hipotiroidismo. Ojo, hay que hacer la aclaratoria. Esa temperatura de 37 es si uno utiliza el termómetro en la boca. Es decir, si tú colocas el termómetro ese tradicional que uno se lo coloca debajo de la lengua y se toma la temperatura. Si uno utiliza los termómetros que van, ahorita los que están usando, que te miden a distancia, entonces la temperatura normal ahí es como 0,5 grados menos. 36,5 es lo más cercano al 37 con el termómetro convencional. Pero si mi temperatura me la toman con ese láser y está por debajo de 36, significa que tengo que revisar, o si yo me la tomo con ese tipo de equipos, tengo que revisar si se mantiene así de bajita. Porque significa que el metabolismo, que es la cantidad de energía que tú estás generando todo el tiempo, está bajo.
Entonces allí uno puede empezar a sospechar de que mis hormonas tiroideas no están funcionando como debería. Ese cuento de los termómetros, yo soy muy con tecnología, pero allí me voy a la vieja escuela, yo me voy con mi termómetro de mercurio. Y con todos estos procesos que estamos viviendo hoy en día, continúo. Me da la seguridad, porque es como que la medición exacta. Si continuamos hablando de la parte de los síntomas, sí, de lo que puedes detectar o sentir, a ver realmente si tu cuerpo tiene alguna manifestación de esta, es cuando comienzas a observar dificultad para adelgazar, como lo había comentado. O sea, no necesariamente puedes observar o un aumento de peso excesivo o inclusive que te dediques a hacer una dieta y no rebajas y no bajas de peso. Eso también es una alerta de está pasando algo en mi cuerpo porque yo ya estoy haciendo algo diferente, estoy cambiando mi alimentación a una más sana, en el que estoy reduciendo muchos carbohidratos y azúcares, que lo normal es rebajar de peso. Al no hacerlo, es una alerta. Ojo, a veces la gente se engaña, y aquí quiero hacer la acotación, porque hay mucha gente que dice, es que yo no como casi nada. Uh-huh. Ojo, no confundamos, porque esa gente que dice, es que yo no como casi nada, toca ver cuántas calorías está comiendo fuera de sus comidas convencionales. Es decir, esa gaseosa que te tomas y no la estás contando, ese caramelito que te comiste y no lo estás contando, o esas bolsas de tostones, platanitos, no sé cómo las llaman, y no las cuentas. Y claro, cuando vas a consumir tu almuerzo o tu comida o tu cena, no estás comiendo las cantidades que son o simplemente te las saltas, pero no estás contabilizando todas las calorías. Entonces hay que tener cuidado también, porque mucha gente le encanta y lo sé porque tengo personas cercanas que siempre están diciendo, ay, es que yo no como prácticamente nada y estoy engordando. Entonces seamos bastante conscientes de cuántas cosas comemos y sobre todo de qué calidad de esas cosas comemos y cuánto realmente nutrientes nos están aportando. El siguiente, la depresión. La depresión, porque muchas de nosotras sale corriendo a un psicólogo y lo primero que hace es indicarles antidepresivos. Los antidepresivos engordan y ya están comprobados científicamente. Entonces también tienen que estar pendientes de ello. Problemas del sueño. Problemas del sueño, aquí vamos a ser bastante claras en el cuestión. Si tú estás pasando una situación en tu vida que te está elevando el cortisol porque te está estresando, es normal que no duermas. Pero si tú ves que tu vida va normal, equilibrada, tus rutinas básicas, y empiezas a tener sueños interrumpidos, o sea, te quedas, cuando te fuiste a la cama, estabas que te dormías parada, entonces apenas te acostaste, te dormiste de insofacto, pero a la hora te despiertas, o a las 2 horas, vuelves a conciliar el sueño, vuelves a despertarte. Esos sueños interrumpidos te están diciendo ya algo. Bueno, hay un alto porcentaje también que puede sufrir de estreñimiento, y tiene que ver mucho con el proceso del metabolismo, los dolores musculares. El dolor es una falta de energía. Y todo va relacionado directamente con esos procesos o la función de la tiroides. Retención de líquido. Podemos confundirnos, estoy engordando y realmente lo que estás es reteniendo líquido. Y ese cansancio continuo, que siempre lo colocamos o damos excusas hacia afuera. O sea, estoy cansada porque estoy aburrida, porque no tengo nada que hacer. Entonces uno también tiene que estar alerta porque tienes ese cansancio, que no tienes vitalidad, que no tienes esa energía de levantarte en las mañanas y qué divino, comienzo mi nuevo día, todo lo que me toca hacer o todo lo que quiero hacer. Entonces, bueno, debemos estar atentas a esto, pero eso sí, sin estar o convertirnos en una persona hipocondríaca que vas a estar pendiente de todo con detalle de tu cuerpo y puede ser la tiroides. No. Por eso vamos a ser bastante conscientes si realmente de todos los que he nombrado por lo menos 4 coinciden. Bueno, tienes que estar un poco alerta ante ello. Y sobre todo si estás pasando por el proceso de la menopausia, porque los puedes confundir. Y por eso la importancia de este episodio de hoy, de cómo hacer una diferencia y que no se te va a hacer sencilla, lo sabemos, porque si estás ya pasando y que ya tu médico te ha diagnosticado, mira, con los exámenes que te hemos hecho hormonales, sí, ya estás en plena transición y es normal todo lo que está pasando, depresión, cansancio,
dificultad para dormir, pero que no lo relaciones con esto. Entonces es muy importante que hablemos con el especialista para que determine realmente si todos esos malestares es por la menopausia o es un proceso de hipotiroidismo. Hay varias cositas que quiero acotar, Marvi. Uno es que cuando se van presentando esos cambios de la menopausia, muchas veces todos se lo acuñamos a eso. Porque en cierta forma sí es verdad que están a la base de muchos de esos cambios. ¿Cuál es la principal alteración que yo no la había entendido hasta hace poco o hasta este año? Y por eso es que no había puesto los correctivos que necesitaba mi cuerpo, porque por muchas cosas que yo había hecho no había logrado equilibrarlo. Es entender que cuando bajan los estrógenos y la producción de los ovarios, de testosterona, estrógenos y progesterona, indirectamente el cuerpo lo que siente es que sube el cortisol. Y esa subida de cortisol también afecta cómo funcionan las hormonas tiroideas a nivel de los tejidos. Entonces, sí, hemos hablado muchas veces de que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces normalmente producimos cortisol, pero cualquier cosa que en nuestro cuerpo se sienta que estamos produciendo más cortisol es como que le estamos echando más leña al fuego para la inflamación. Y todo lo que nos inflama nos afecta en varios niveles. Nos afecta en el sistema inmune y más recientemente hemos aprendido, y por eso estamos hablando aquí de hipotiroidismo, afecta de forma bien importante a la tiroides. Entonces, ¿qué pasa y por qué uno dice hipotiroidismo subclínico? Subclínico significa que aunque yo me haga los exámenes de laboratorio y me salgan perfectos, igual esa glándula tiroides está funcionando mal. No por la glándula, sino porque las hormonas, aunque la glándula las produce, mis células de mi cuerpo, a nivel de la piel, a nivel del cerebro, a nivel de todas las células, en donde esas hormonas deberían estar teniendo una acción, prácticamente es como que no existiera. Es decir, no la veo. Estoy ahí, la célula está presente, la célula tiene el receptor, que es una proteína que está sobre la superficie de la célula, pero es como que pasa la hormona y sigue de largo. O sea, esa célula no la vio. Y si no la ve, pasa como en la canción. Si no me acuerdo, no pasó. Es decir, no funciona. Mi célula no recibe la señal que tiene que dar esa hormona para que la célula se active y produzca más ATP. Porque esa es la función de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas lo que le dicen es a las células del músculo, por ejemplo, tú consumes más oxígeno porque tienes que generar más energía, porque tienes que sintetizar una serie de proteínas. ¿Para qué? Para que ese músculo se vuelva a formar. Si esa hormona tiroidea a nivel del cerebro no se reconoce, ¿qué hacen las células del cerebro? Le dicen al resto del cuerpo, ustedes ahorita se me portan bien, no consuman mucha energía porque no hay, porque cuando la glándula tiroides o las hormonas tiroideas en teoría están bajas, porque o no se reconocen o no se producen, el cuerpo se organiza de una manera bien especial, que es, afuera no hay comida, yo tengo que maximizar toda la energía que tengo disponible porque no sé cuándo va a volver a comer. Aunque haya comida en exceso, aunque yo esté consumiendo comida, las señales que interpreta mi cerebro es no hay comida, estamos en crisis. Entonces me da por dormir porque así quemo menos calorías, me da por no pensar en nada porque tengo el cerebro como una nube, me da por sentirme bajita porque realmente estoy bajita de energía. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes hormonas de la tiroides diciéndole a todas mis células, produce ATP. Básicamente funciona así. Pero a pesar de que hay muchos agentes agresores, ¿no?, que pueden activarme esa hormona que no es identificada y que me está produciendo ese hipotiroidismo subclínico, también tenemos muchas recomendaciones. Porque aunque tú hablaste del sobrepeso, hablaste del cortisol,
También podemos hablar que hay goitrógenos que se encuentran, por ejemplo, en la soja, en la leche o soya, como le dicen en Latinoamérica, en la leche de soya, en el tofu, en el cacahuate o en el maní, que fuerzan a nuestra hormona a producir esa hormona que no se ve, que en otros términos clínicos se llama como la T3 reversa. Pero antes de que avances ahí, expliquemos. O sea, la tiroides produce dos tipos de hormonas. Una que se llama T4, que es una molécula que tiene 4 yodos, por eso es tan importante el yodo para la función de la tiroides. Y una que se llama T3. La T3 se produce a partir de la T4. Y se llama T3 porque tiene solo 3 moléculas de yodo en lugar de 4. ¿Y por qué esa es la más activa? Porque hay unas enzimas que a nivel de los tejidos son las responsables de quitarle un yodo a esa T4. Y esa T3 sin ese yodo, o sea que se queda con 3 moléculas de yodo en la molécula completa, es la que realmente da la señal a la célula. Y cuando uno dice da la señal funciona como llave cerradura. Es decir, yo tengo una molécula, una proteína en la célula que reconoce T3 y cuando se juntan ellas dos, se dan toda una serie de reacciones dentro de la célula que hacen que las mitocondrias tomen más oxígeno y produzcan más energía en forma de ATP. Eso es en términos funcionales. O sea, yo necesito sobre todo la T3, que se conoce como T3 en forma libre, para que mi célula funcione. Y entre entonces los agresores, porque ya que explicas lo del yodo, que la T3 lleva 3 yodos, ¿vale? Entonces también se puede hablar que esos agresores están todos aquellos, como el fluoruro, que lo usamos que no solo en la pasta de dientes, sino en agua potable, y que científicamente han descubierto que como él ocupa el mismo espacio del receptor de la tiroides, ese flúor puede entrar también y sustituir a un yodo. Y por eso puede hacer ese cambio de que ya esa T3 no es activa, ya queda como lo que se llama la reversa y no la pueden ver. Es decir, es como que si yo tengo un carro con 4 cauchos. Si todos mis cauchos son igualitos, y normalmente ese carro, vamos a ponerlo en el hipotético, en realidad funciona mejor cuando yo le quito un caucho. O cuando mis 4 cauchos son igualitos. Pero si yo en lugar de quitarle un caucho se lo reemplazo por una tripa, entonces los otras 3 no, van a hacer un trabajo adicional y estructuralmente en el espacio no los voy a reconocer como un carro, los veo como una carroza. Entonces digo, ese no es un carro, es una carroza, ya no me sirve. Algo así, es como un ejemplo un poquito gráfico. Eso pasa con las hormonas, o sea, si yo le hago un cambio chiquitito, o en lugar de tener yodo tengo flúor, el receptor de la célula no lo ve, o sea, el carro pasa de largo, nunca va a haber la activación. Entonces para la célula la señal es no hay energía, entonces tienes que trabajar a la mitad de lo que normalmente venías trabajando. Eso es más o menos lo que funciona a nivel de los tejidos. Y bueno, entonces entre las recomendaciones que le iremos dando, una, entonces esta es importante, ¿no? Todo lo que puedas disminuir que tenga flúor, sobre todo las pastas de dientes, pero también tenemos una de las más importantes, que es la dieta. Hay que hacer una disminución de esa dieta alta en carbohidratos, en azúcares. Azúcares simples. Azúcares simples o refinados. Ejercicio de forma regular. Porque uno de los primeros puntos, y que todos lo sabemos, es que nos va a reducir el cortisol. Cuando nosotros estamos súper estresadas, ¿qué siempre nos recomienda y funciona? Sale a hacer un poco de ejercicio, pero ese ejercicio regular. Hay uno de los ejercicios que estábamos hablando en estos días que realmente nos ayuda en esta etapa de la transición a la menopausia, que es de intensidad moderada, es decir, camina por 10 minutos, corre pero durísimo por 2 minutos, vuelves a caminar 10 minutos más, vuelves a correr por 2 minutos más. O sea, esa moderación así de intenso, moderado, te ayuda mucho entonces a liberar este cortisol y por supuesto
a ir bajando de peso. Y antes de seguir hablando de los ejercicios, tú habías dicho alimentos agresores. ¿Qué se entiende por esos alimentos agresores? Ricos en carbohidratos, lo que son ricos en carbohidratos y azúcares, porque van a producir mucha glucosa e insulina en tu cuerpo. ¿Y qué nos va a afectar? El páncreas. El páncreas comienza a recibir mucha glucosa y ¿el qué va a hacer? Crear mucha insulina. Y entonces ahí se va a ver siempre afectada la tiroides, porque es lo que tú habías comentado un poco, que las hormonas entonces comienzan a pelear, a discutir por ese receptor, porque va a haber muchas cantidades de insulina también en el cuerpo y no funciona entonces esa TH3 activa que está produciendo la tiroides y produce lo que es la reversa, ¿no? La T3 reversa. ¿Qué es la T3 reversa? Que yo te interrumpí antes y no quedó como muy claro, creo. La T3 reversa viene siendo el isómero de la T3. Para las que saben química y para las que no saben. Es como decir la molécula que vino defectuosa. La T3 de manera defectuosa. Es igual pero defectuosa. Es la hermana gemela la mala. Cuando uno habla de los isómeros, siempre hablan del que los gemelos tienen uno bueno y uno malo. Entonces el bueno es el que hace la acción. Este malo es igualito, pero es como un espejo. No tiene en el espacio, no tiene exactamente la misma distribución. Y cuando se acerca al receptor, aunque haya un cierto reconocimiento, los receptores son proteínas que están en la célula y funcionan como llave cerradura. Entonces, aunque es como una llave defectuosa. Hay una llave cerradura, se une al receptor, pero no se abre la cerradura. O sea, nunca se abre el cuarto. Nunca termina de ejercer la función a nivel de la célula. Entonces no se dan las reacciones. Entonces vamos a hablar de las recomendaciones. Ya habíamos hablado, eliminar todo lo que tenga fluoruro, bromuro, y bromuro está incluido en lo que es el gluten, todo lo que contenga gluten, todas las harinas. Continuamos entonces, recomendaciones, la dieta, siempre disminuir los carbohidratos. Se recomienda que tu plato lo dividas en 4 porciones y solo una sea de carbohidrato. Todas las demás que sean vegetales y sobre todo mucho verde, mucho crudo. El yodo. Consumir yodo. El yodo siempre, para aquellas que no lo conocen, el yodo está en aquellos países que están muy cerca al mar porque lo tienen las algas y muchos animales marinos. Pero hay algo en específico que a mí me encantó cuando lo descubrí, que es la mantequilla. La mantequilla natural, ¿vale? Como tal, es una gran fuente de yodo. Y entre los minerales que se deben de consumir y los suplementos para ayudar a la activación de esa T3 y mantenerla y desactivar lo que es la T3 reversa, la mala como habíamos hablado, es selenio, porque es vital para la conversión de esta hormona T4 a la T3 activa. El magnesio, que lo seguiremos hablando en cada uno de nuestros programas, por la tiroides no puede funcionar sin magnesio, eso ya está escrito. Y cuando estamos estresados se pierde magnesio por la orina en cantidades monstruosas y además lo sacamos de los huesos. Volvemos a decirlo. Magnesio hay que suplementarlo consumiendo muchos verdes, crudos, preferiblemente a nivel de jugos verdes. Y como no es suficiente, suplementar con combinaciones de sales de magnesio. Porque no todo el magnesio que está disponible y muchas veces hemos conseguido que en diferentes países ese magnesio que les venden no es el que mejor se absorbe. Entonces sean cuidadosas, escuchen los otros episodios que tenemos o las recomendaciones que tenemos por la página para que puedan identificar qué suplementos de magnesio realmente tienen que adquirir. El siguiente, potasio. La función del potasio es porque sensibiliza la tiroides, o sea, él es vital. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los jugos verdes, en los jugos de vegetales o en suplementos. Y el potasio hace que la tiroides abra esos receptores que ya le venimos hablando y entre en comunicación con el resto del cerebro. O sea, es el mineral que la tiroides utiliza para poder estar en comunicación y poderse coordinar con el resto de las otras glándulas que producen hormonas. La baja de potasio es también un indicio de que cuando retienes líquido. Y cuando estamos transicionando, porque hemos dicho que eliminar los lácteos es una de las cosas que hay que implementar cuando uno está en el proceso de la menopausia. Eso lo podemos desarrollar con más detalle en otros episodios.
Pero es importante que tengamos en cuenta que cuando empezamos entonces a consumir productos para sustituir esos lácteos, muchas veces buscamos productos a base de soya. Y como decía Marvin, esos productos a base de soya tienen sustancias que también pueden afectar esas transformaciones de la T3 en T4. Entonces, no todos los productos de soya, sobre todo la leche de soya que empezó a usarse en gran cantidad, también termina siendo perjudicial si abusamos del uso de leche de soya o de productos a base de soya. Entonces sí es bueno consumirlo, pero sean cuidadosos en qué calidad y qué cantidad de productos a base de soya están consumiendo. Y continuando con otros minerales que te van a ayudar mucho en estos procesos de la tiroides es consumir cobre, manganeso, cromo y zinc. Hay algunos suplementos que tienen incluido todos estos minerales que te estamos comentando. Por nuestra página pueden conseguir varios de ellos. Ten presente que aunque experimentes los síntomas propios de la transición a la menopausia, como lo hemos mencionado y que tú bien sabes, insomnio, cansancio, mucho cansancio, cambio de humor, depresión, que comiences a aumentar de peso, debes tener en cuenta que estos síntomas son característicos también de un trastorno en la tiroides. También cuando consultes a tu médico, coméntale lo que has escuchado en este episodio, porque si aunque él ya te hizo esa evaluación de los exámenes de sangre, la TSH y la T3 activa, y salen los valores normales, coméntale que existe otra prueba adicional que es la T3 reversa, seguramente la conocerá y que te la podrá indicar, que te la hagan para ver cuáles son los valores. Y la T3 reversa tiene que aparecer elevada. De hecho, los valores son de 15, o sea, como hasta 15 se considera que es normal. Si están más elevados es porque hay un problema con la T3. Bueno, entonces ya para terminar, queremos invitarlas a que nos pueden compartir por privado, si prefieren, a través de nuestro correo info@pausalamenopausia.com o por nuestras redes de Instagram, Facebook y la página web, cualquier inquietud sobre este tema u otros que sean de su interés. Y recuerda, vivir en plenipausia, que significa vivir a plenitud en la menopausia.